Vamos a empezar hoy con un poquito de cómo, bueno, lo que les decía el otro día, cómo vamos a manejarnos un poco con los pacientes que tienen dislipemia y que tienen hipertensión, ¿sí? La idea es pequeños consejitos como para que ustedes puedan desplayarse mínimamente, digamos, en consultorios sin entrar en mucho detalle, sin que ustedes pierdan mucho tiempo por ahí en explicarle tanto al paciente, ¿sí? Vuelvo a insistir, lo fundamental desde el punto de vista nutricional es que por lo menos todos los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles tengan aunque sea una consulta con la nutricionista. Que bueno, que por ahí no es fácil por los lugares donde están o porque no hay disponibilidad de nutricionistas en todos los lugares, ¿no? Bueno, vamos a empezar con dislipemia, ¿sí? Los objetivos del tratamiento, ¿cuáles son? Normalizar el peso, ¿sí? Será un régimen hipercalórico de acuerdo al paciente que tengamos. El plan alimentario es gradual, ¿sí? No se pueden hacer cambios muy bruscos. Generalmente los pacientes que están con dislipemia son pacientes obesos, por ahí hay que ver cuántas calorías consumen en realidad y hasta cuánto se le puede disminuir, ¿sí? Lo ideal es tratar de normalizar los valores alterados. Se necesitan controles bioquímicos a los 6 meses, ¿sí? Por ahí el paciente viene a hacer una dieta una vez y ya quiere ir a ver si ve resultados. Y bueno, y hay que modificar los hábitos alimentarios y los estilos de vida. De José. Ahí quedan oscuras yo. Bueno, vamos a empezar. Lo más importante, digamos, no es el total de grasas que se consume, sino el tipo de ácidos grasos. Las grasas saturadas tienen un efecto que aumentan el LDL. ¿Y dónde vamos a encontrar estas grasas saturadas? En los tipos de carne vacuna, de cerdo, en el pollo, en las grasas lácteas, el aceite de coco y el aceite de palma y el cacao. Lo pongo el aceite de coco y el aceite de palma a pesar de que aquí en Santiago no se comercializa mucho, pero está habiendo un boom, digamos, con estos aceites, sobre todo en otras provincias, y lo están dando muchos datos positivos, digamos, como que lo ponen, sí. Tiene otros tipos de grasas también, pero el 50% son grasas saturadas, ¿sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Se lo usa también mucho, sobre todo el aceite de coco, bueno, en lo que es estética, para la piel, para el pelo, pero en la parte de alimentación hay que tener en cuenta que tiene un 50% de grasas saturadas, a pesar de tener otras grasas buenas también. Después tenemos las grasas, las monoinsaturadas. Estas grasas que nos producen, nos disminuyen el LDL y pueden mantener o aumentar el HDL. ¿Dónde encontramos estos ácidos grasos? En los aceites de oliva, de soja, de canola. El aceite de canola es un aceite que se ha empezado a utilizar hace poco tiempo, digamos, un aceite que tiene muy buenos beneficios y hoy por hoy ya se lo comercializan en los supermercados y todo, pero bueno, no se lo utiliza mucho, ¿sí? Las frutas secas, la palta, las aceitunas y la yema de huevo. Después tenemos las grasas poliinsaturadas, el omega 3, ¿sí? El omega 3, los beneficios que nos produce es que disminuye los triglicéridos. ¿Dónde los encontramos? En los pescados, en los mariscos, que no tenemos una muy buena población de consumir este tipo de productos, el aceite de soja y el aceite de canola, las semillas de chía y de lino y las frutas secas, ¿sí? Vale aquí una aclaración con el tema de las semillas de chía y las semillas de lino. Se están utilizando mucho para las ensaladas, para los yogures, pero hay una pequeña aclaración que hay que hacer y que es muy importante. Las semillas no van a tener su efecto si no se las activa, ¿sí? Tenemos que tener una activación primero. ¿Cómo podemos activarlas? O triturarlas, o ponerlas en remojo, o tostarlas, para que salgan las grasas, que es lo que tiene el efecto beneficioso. Entonces no es decir utilizo por utilizar, sino primero hay que activarlas. Bien, después tenemos las grasas, las poliinsaturadas, los omega 6. Los omega 6, ¿qué nos producen? Nos reduce el LDL y el HDL. Lo encontramos en los diferentes aceites vegetales como el girasol, el maíz, en las semillas, en los granos y sus derivados, y en los frutos secos, principalmente las nueces y el maní. Después tenemos estas grasas también nuevas en la industria, digamos, que son las grasas, las omega 9. Esas son grasas que no son esenciales, o sea, el organismo sí las puede producir a través del omega 3, pero en la industria se las está utilizando mucho para fortificar galletas, para fortificar ciertos productos, y en la forma natural, digamos, los encontramos en los aceites de girasol, en la canola, en el aceite de canola y en las semillas de mostaza.
Y después tenemos las famosas y las mal habladas, las grasas trans, ¿sí? ¿Qué son las grasas trans? Las grasas trans son productos de la hidrogenación de los aceites vegetales, ¿sí? Es decir, son grasas buenas que a través de un proceso se las ha transformado en las famosas grasas trans, que nos aumentan el LDL, nos aumentan los triglicéridos y nos disminuyen el HDL. Todo lo malo, ¿sí? Biológicamente la encontramos en muy pequeñas proporciones en la leche y sus derivados, en las carnes y las grasas animales. Pero principalmente se las utiliza en fuentes tecnológicas a través de las margarinas y los alimentos elaborados con este tipo de grasas hidrogenadas como las galletitas, los productos de amasados, de pastelería. ¿Qué es lo que ha pasado? Argentina ha tenido una buena función a través del gobierno y es pionera en la reducción de las grasas trans. En el año 2013 han podido modificar el Código Alimentario Argentino, en donde se obliga, digamos, a todos los productos que elaboren alimentos con grasas trans que tengan ciertos requisitos, de manera de ir disminuyendo gradualmente las grasas trans en los alimentos de panadería, en los panificados, en las mantecas. Bueno, se está trabajando en eso, supuestamente la ley ya está en vigencia y es el primer país en Latinoamérica que ha tomado una iniciativa frente a esto. Después tenemos el colesterol. Nosotros tenemos el colesterol, lo podemos dividir en los diferentes alimentos de acuerdo al contenido que tiene. Tenemos los alimentos que tienen un muy elevado contenido de colesterol. Bueno, el caviar que no se consume, las vísceras, sí que se consume mucho en las poblaciones de bajos recursos, los fiambres y los embutidos, el huevo entero, la manteca y los quesos con alta maduración. ¿Sí? Después tenemos con un elevado contenido los otros tipos de queso, digamos de mediana maduración, los quesos untables tipo crema y los quesos de baja maduración. ¿Cuáles son los quesos con alta maduración? Los quesos con alta maduración son los quesos de rallar, los quesos duros, ¿sí? Los quesos tipo crema son los quesos que se los usan muchas veces, uno cree que es el quesito blanco, digamos, pero son los quesos tipo untables, pero no son quesos blancos, sino son quesos fundidos. Y son a base de crema también. Depende qué tipo de queso. Por ejemplo, ¿sí? ese queso Cuando que viene ahora. ese es un queso blando, digamos. Es un queso blando, ¿sí? Ahora, hay que ver cuando el producto diga light o diga dietético, sí, eso hay que ver por qué dice light o por qué dice dietético. Son diferentes términos y hay que ver para qué lo queremos usar, ¿sí? En un queso generalmente es porque es bajo o tiene menos cantidad de grasa, puede ser porque tenga menos cantidad de sodio, ¿sí? Ese término se lo usa a través del Código Alimentario Argentino por una reducción de cierto nutriente, que lamentablemente ahí en el rótulo no te dice a qué está reducido. Pasa mucho en los pacientes diabéticos, sí que dice light, los pacientes diabéticos consumen todo porque dice light, y muchas veces es light no porque no tenga el azúcar simple, sino porque tiene menos grasa. Sí, el azúcar simple es la misma cantidad. Ha pasado mucho con el dulce de leche Ser, por ejemplo, en su época, que ha sido el boom y todos los diabéticos, como era Ser y era dietético, consumían. Sí, estaba hecho con leche descremada en vez de con leche entera, pero los azúcares eran los mismos, digamos. Entonces eso siempre hay que ver, digamos, sí, hay que ver la marca. Hoy por hoy hay muchos nuevos productos que van saliendo y hay que ir viendo y comparando. Bueno, aquí lo que les quería mostrar, digamos, que cuando nosotros tenemos un paciente con colesterol alto, ¿qué le decimos? Saque la carne. ¿Sí? Y si nosotros nos fijamos, la carne no está en la lista de los productos con muy elevado contenido de colesterol, con elevado contenido de colesterol. ¿Sí? Entonces, más que sacarle la carne, por ahí es enfocarnos en los otros alimentos. ¿Sí? Si nos fijamos, la carne está recién en un contenido moderado. La mayonesa también. La mayonesa también, ojo con las mayonesas light, es todo mentira, la cantidad de grasa pasa, como les decía, comparar esa marca es light comparada con la común de esa marca. Pero no quiere decir que una light con una común de esta marca tengan muy parecida la composición. ¿Sí? Bueno, y después tenemos los alimentos con bajo contenido en colesterol, las leches descremadas, eso también por ahí se le saca mucho al paciente con colesterol alto, se le sacan la leche. La leche no tiene tanto colesterol. Sí, bueno, aquí entrarían sí los quesos descremados, los quesos untables, las galletas de agua a base de grasa, digamos. Y que no tienen colesterol
todos los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Aquí también ha surgido, sobre todo para los pacientes, digamos, había una época en que todos los aceites decían 0% colesterol, así en grande. Entonces el paciente chocho venía porque me compró el aceite sin colesterol. Sí, los aceites al ser origen vegetal no tienen colesterol, sí, pero bueno, son las etiquetas que por ahí uno tiene que aprender a saber cómo las vamos a manejar, cómo las vamos a leer. Bueno, y esto ya hice una pregunta que me habían hecho el otro día de la carne de cerdo. He hecho este cuadrito comparativo como para que veamos, digamos, las grasas saturadas, las grasas monoinsaturadas, las grasas poliinsaturadas y el colesterol de los diferentes cortes de carne. Si nos fijamos en el cerdo, que era la pregunta que me habían hecho el otro día, tiene un poquito menos de colesterol, tiene un porcentaje mayor de ácidos grasos poliinsaturados, pero las grasas saturadas y monoinsaturadas no hay mucha diferencia, ¿sí? Cabe aclarar, digamos, que todos los cortes de carne tienen más o menos la misma, no hay mucha diferencia, digamos. Entonces lo que hay que enfocarse en los pacientes es la cantidad y las veces a la semana que lo consumen. ¿En las porciones? En las porciones, en la cantidad y las veces a la semana. Sí, lamentablemente el argentino está acostumbrado a comer muchísima carne. Comemos carne en el almuerzo, comemos carne en la cena, y no diferencia el corte de carne, sino la cantidad, digamos, ¿sí? Y bueno, por ahí también el tipo de corte de carne, de dónde viene, ¿sí? Si son carnes que tienen mucha grasa. Lo ideal es recomendable que le saquen toda la grasita esa blanca que se le ve antes de la cocción. Antes de la cocción. Antes de la cocción, ¿sí? No, lo ideal es sacarle antes, ¿sí? Sobre todo cuando uno usa un método de cocción en donde queda la grasa, ¿sí? Generalmente donde usan ellos la carne, en el guiso, y el guiso después lo comen con toda esa grasa que ha caído ahí en la olla donde lo hayan cocinado, digamos, ¿sí? Por ahí si es a la parrilla o a la plancha, bueno, la grasa cae, digamos, y no hay momento en que la absorba, ¿sí? No, por el asado, pero la mayoría dice, bueno, no voy a comer asado. Lo ideal del asado, digamos, o sea, ¿qué es lo malo del asado? El matambre, el chorizo, la morcilla, la costilla, que es un corte que tiene mucha grasa, ¿sí? Lamentablemente la gente no quiere comprar un vacío, no quiere comprar un corte de carne que no tenga tanta grasa porque considera que es caro, ¿sí? Pero hay que hacerles entender que uno compra 1 kilo de una colita de cuadril que no tiene grasa y el kilo lo come. Compramos 1 kilo de tira, entre la grasa, el hueso, ¿cuánto comemos? No comemos nada, ¿sí? Entonces esa relación de la carne es importante que se le haga entender al paciente que no es cara la carne magra, ¿sí? Sino que compramos 1 kilo y comemos el kilo, no se desperdicia, no hay desperdicio de hueso, no hay desperdicio de grasa. Bueno, otro de los puntos a tener en cuenta con los pacientes con dislipemia es la fibra soluble, ¿sí? ¿Cuál es la fibra soluble? Aquella que atrae agua y se convierte en gel durante la digestión, ¿sí? Esto nos trae 3 beneficios importantes. Lentifica el proceso digestivo, nos brindan saciedad, o sea que es una muy buena estrategia para pacientes con exceso de peso, ¿sí? Que generalmente los pacientes con dislipemia ya vienen con exceso de peso, y disminuyen la absorción del azúcar y del colesterol en el tubo digestivo. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuántos son los gramos que tenemos que comer? Entre 10 y 25 gramos por día. Pero este aumento tiene que ser progresivo, ¿sí? Por eso es muy importante la anamnesis alimentaria para poder determinar cuánto de fibra está comiendo y cómo le vamos a ir aumentando. Sí, ahora con esto del consumo, por ejemplo, de la semilla y todo eso se le indica al paciente que coma, y capaz que el paciente nunca ha comido fibra, sí, hacemos trabajar el intestino muy rápido, nos puede producir diarreas. Entonces es muy importante saber qué es lo que viene comiendo, más o menos hacer un cálculo y de a poquito ir aumentando, ¿sí? Se considera que el promedio de fibra de consumo es de 8 gramos por día. ¿Dónde encontramos los alimentos con fibra soluble? En las legumbres, los porotos de soja, los porotos, el garbanzo. Este grupo de alimentos es un alimento que no se lo utiliza y es un alimento que es de muy bajo costo. Entonces es una muy buena estrategia para empezar y fomentar a los pacientes que empiecen a utilizar más este grupo de alimentos. Cuando uno les nombra las legumbres ni siquiera las conocen, no saben cuáles son. Y es un grupo que tiene mucha fibra, muy beneficioso y es barato, nos da saciedad, sí, o sea que está bueno para hacer un plato rendidor y de bajo costo. Las arvejas, las lentejas, también entran dentro de ese grupo y que no se lo utiliza.
no se lo utiliza. Bueno, también tenemos la avena, los cereales integrales, las frutas cítricas, como todas las frutas cítricas, naranja, mandarina, limón, la manzana, la zanahoria, el brócoli y el maíz. Todos esos son fuentes de... Maíz habla de polenta y de choclo. Exacto. Bueno, en lo que respecta a las dislipemias hay mucho por hablar, digamos. Estas son otras consideraciones que las he puesto como para que tengamos en cuenta que no pueden pasar desapercibidas. El tema de los estanoles y los esteroles, que bueno, hoy ustedes seguramente lo están usando a través mucho de los comprimidos, sí, es muy poca la cantidad que se encuentra a nivel natural, digamos, sí, se lo encuentra en las semillas y en los aceites. También se lo encuentra en la uva, en los porotos de soja, que también hablábamos recién, tan importantes de consumirlos. Y los estanoles y los esteroles, la ventaja que tienen es que nos disminuyen la absorción del colesterol. Entonces también es importante poder incorporarlos. La recomendación son 2 gramos por día, también medio difícil de cumplir por la mala alimentación que tenemos. Bueno, otro punto es el tema del alcohol. Sí, generalmente los pacientes con dislipemia no está aconsejado el consumo de bebidas alcohólicas, por lo menos en el tiempo que están en tratamiento. En lo que respecta a los hidratos de carbono, lo ideal es que incorporen hidratos de carbono complejos, polisacáridos complejos, ¿sí? Los hidratos de carbono simple nos producen un leve aumento de los triglicéridos. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Por ahí como al paciente ya le hemos sacado la grasa y si no es diabético le empieza a dar a los dulces sin ningún problema y tomamos gaseosa, todas esas que tienen azúcar simple y no nos ayuda en el tratamiento, ¿sí? Entonces también como para tenerlo en cuenta, digamos, con los azúcares simples. Bueno, con respecto a las proteínas, las vitaminas y los minerales, a pesar de hacer un plan para la dislipemia, uno tiene que tener en cuenta las recomendaciones y no excederse ni en proteínas y cubrir las recomendaciones de cada paciente de vitaminas y minerales. Disculpame, pero sí. Cuando hablamos de proteína también pueden ser las legumbres. Sí, generalmente cuando hablamos de proteínas se recomienda a los pacientes con dislipemia que el mayor porcentaje vengan de las vegetales, no de las grasas, no de los animales, sino de los vegetales. Entonces aumentar más el consumo de frutas, las legumbres, para aumentar las proteínas por ese lado. O sea, podría hacer hamburguesas. Se pueden hacer hamburguesas de lenteja, de arveja. Ahora hay una nueva marca de productos que ha sacado los fideos de legumbres, fideo de lenteja, fideo de arveja. Bueno, son estrategias. Bueno, y aquí les he traído algunas recomendaciones prácticas como para que ustedes puedan, digamos, en consultorio, hacerlo de manera rápida. Para reducir la ingesta de grasas totales y reducir la ingesta de grasas saturadas, ¿qué tenemos que evitar? La manteca, la margarina, la leche entera, la crema de leche, los helados de crema, los quesos tipo crema, ¿qué tal? Los quesos de rallar, las carnes que tengan mucha grasa, los fiambres, los embutidos, todos los productos que tengan aceites vegetales hidrogenados, el aceite de coco, el chocolate y la manteca de maní. El aceite de coco que ahora es el boom total. Que ahora es el boom. Sí, habíamos hablado que tenía más del 50% de grasas saturadas, a pesar de tener también un buen porcentaje de mono. Le hago una pregunta, ¿el aceite de nuez? El aceite de nuez no se lo está usando mucho, digamos, pero si todos los aceites, digamos, que vengan de origen vegetal son grasas buenas, digamos. ¿Sí? El tema es la cantidad que vamos a utilizar, ¿sí? La cantidad que uno utiliza a lo largo del día. De todas maneras, el aceite de nuez no se lo comercializa mucho. Yo lo consumo allá en los valles calientes. Sí. Lo consigue. Sí, es una buena opción, digamos. Sí, por ahí siempre la recomendación es alternar entre los diferentes aceites para ir incorporando las diferentes propiedades. Todo el chocolate por la grasa, digamos. Sí, el amargo lo que no tiene es el azúcar. Pero siempre con moderación, ¿no? Ojo, o sea, no es que sacarlo por completo. Todas las cosas con moderación, no hay ningún problema, ¿sí? El tema es cuando hacemos excesos, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos para incrementar el uso de los ácidos grasos monoinsaturados y de los ácidos grasos poliinsaturados? Sí, ahí está lo que decíamos, el hacer combinación de los diferentes aceites, ¿sí?
Realizar aderezos y salsas con palta, aceituna, frutas secas, como el maní, por ejemplo, ¿sí? Pero fíjense que dice realizar aderezos y salsas, o sea que no es que me puedo comer grandes cantidades, ¿sí? Disminuir el consumo de alimentos con alto contenido en ácidos grasos trans, ¿sí? Las margarinas, todos los aderezos comerciales, las galletas y los amasados. Y incrementar el consumo de pescado, ¿sí? También medio difícil en nuestra población, digamos. Salmón, caballa, atún, anchoa, sardina, que generalmente son todos enlatados y aumentamos el consumo de sal, o sea, ¿sí? Fresco poco se consigue. Bien, para reducir el colesterol, restringir el consumo de vísceras, yema de huevo, crustáceos y los fiambres, los embutidos, que es lo que más nos cuesta en nuestra población. Para aumentar el consumo de fibra y los polisacáridos complejos que decíamos, elegir frutas y verduras preferentemente crudas. Sí, eso también es algo que se ha perdido mucho, el consumo de las frutas y las verduras crudas. Sobre todo las verduras del guiso y de los purés, no salimos por ahí, no hay una incorporación de las verduras crudas, sobre todo en los niños. Hay como un miedo, digamos, incorporar las verduras crudas. Bueno, incorporar las legumbres, que ya lo habíamos dicho, ¿sí? Arveja, garbanzo, poroto, soja, lenteja. El arroz integral, que tampoco se lo consume. Bueno, las pastas semoladas, buscar las que sean sin huevo. Los cereales, incluir el salvado de avena, que tampoco se lo utiliza. Pan francés e integral. ¿Por qué hago hincapié en pan francés y en el pan integral? ¿Sí? Porque generalmente cuando tenemos los pacientes que le decimos no coma pan, entonces el paciente ¿qué hace? Busca las galletas y estamos incorporando las grasas trans, que es lo que no queremos que consuma. Entonces el pan francés sí pueden comerlo, con moderación obviamente, pero es un alimento que sí se debe y se puede incorporar en el desayuno y en la merienda para acompañar nuestra infusión. Y bueno, al preparar los alimentos, ¿qué es importante? Utilizar métodos de cocción que no requieran grasas, ¿sí? Es decir, vapor, horno, parrilla, plancha, microondas. Evitar los salteados y las frituras, ¿sí? ¿Qué es aquí lo que pasa? Nosotros le decimos al paciente no coma frituras. El paciente considera que no comer frituras es no comer la papa frita o la milanesa frita. Pero el guiso que le han echado 3 litros de aceite a la cebolla o a la salsa, para ellos no es fritura. Entonces eso hay que recalcar, el aceite no tiene que calentarse, ¿sí? Si no pierde sus propiedades. Entonces utilizar el agua, el jugo de las verduras, por ejemplo si vamos a hacer una salsa que cocinen en el mismo jugo del tomate, digamos, y después de última el aceite en crudo sí es beneficioso, pero cuando se calienta no. Entonces cuando digamos fritura, aclarar qué es fritura, ¿sí? No solo la milanesa, que la pasamos por agua encima después, ¿sí? Para supuestamente sacarle el aceite, ¿sí? Y las salsas o los guisos que, ¿sí? Tienen muchísimo aceite, ¿sí? Hoy por hoy comemos tantas cosas procesadas, ¿sí? Ya no es la alimentación natural que uno comía, que uno sabía que si comía un enlatado era ese enlatado. Hoy todas las galletas, todos vienen con productos que se les agrega. Eso es lo que se está tratando de hacer con el Código Alimentario, de reglamentar, digamos, esos productos que tengan sustancias malas, que se está haciendo también lo mismo con la sal, de reducir las cantidades. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la hipertensión. Bueno, los objetivos para el tratamiento son normalizar el peso, lograr normalizar los valores de tensión arterial y modificar hábitos alimentarios y estilos de vida. Las características del plan alimentario, nosotros tenemos una restricción de sodio, que eso lo tendrían que indicar ustedes cuando hacen la derivación a la nutricionista, digamos, qué tipo de restricción de sodio necesita ese paciente, ¿sí? Si son severas, estrictas, moderadas o leves. Tenemos que tener un aporte adecuado de calorías para normalizar el peso y un aporte adecuado de potasio. De acuerdo al contenido de sodio, los regímenes los podemos clasificar en 4, ¿sí? Severo, estricto, moderado y leve. Que eso es la indicación que nosotros nos dan qué tipo de plan alimentario deberíamos hacer para ese paciente, ¿sí? De acuerdo a su revisación médica, digamos. ¿Cuáles son las principales fuentes de sodio? La sal de cocina o sal gruesa, la sal de mesa o la sal fina, los alimentos salados, sí, que esto es lo que hacíamos hincapié el otro día, que lo que hay que reducir, fiambres y embutidos,
picles, alimentos en salmuera, productos de copetín o snack, caldos y sopas concentradas y las conservas. El sodio, contenido naturalmente en los alimentos, el agua y los aditivos utilizados en las industrias alimentarias. Vamos a ver ahora el sodio naturalmente en los alimentos, a dónde lo encontramos a ese sodio naturalmente en los alimentos. Con un muy bajo contenido tenemos los cereales y las harinas, los vegetales y las frutas, los aceites, los azúcares y los dulces caseros y los panificados sin sal que pueden llegar a tener levadura. Los que tienen un contenido moderado, los lácteos, leche, yogur, crema de leche, carnes y huevos, quesos con bajo contenido en sodio y los vegetales que son ricos en sodio como la acelga, el apio, la chicoria, la escarola, la espinaca, la radicheta y la remolacha. Y con alto contenido tenemos los quesos de rallar, las mantecas y las margarinas y los productos de panificación con sal, que eso es lo que se está tratando de reglamentar para tratar de disminuir. De acuerdo al tipo de régimen que nosotros tengamos, nosotros tenemos ciertas restricciones que se deben hacer y que no se deben hacer, ¿sí? Si nosotros nos fijamos dentro de los alimentos con fuentes de sodio, por ejemplo, en todos los pacientes no se debería cocinar con sal, ¿sí? Directamente se cocina sin sal. En lo que es el severo y el estricto, se puede llevar el salero a la mesa como para agregarle, no se debe, llevar el salero a la mesa, y en el moderado y en el leve se puede llevar el salero, pero siempre teniendo un control de lo que se agrega. Ahí entrábamos a las sales modificadas que decíamos, que por ahí tienen menos sodio, salan menos y uno termina agregando mayor cantidad, ¿sí? De todas maneras, tengamos en cuenta que el instinto salado empieza a los 4 meses de vida con las primeras papillas. Entonces es una cuestión de costumbre. Así como nosotros nos hemos acostumbrado a comer con mucha sal, lo ideal sería tratar de reducir de a poco los alimentos salados y que vuelva el paladar a acostumbrarse a comer con menos sal. Es una cuestión de costumbre. Bueno, en ninguno de los regímenes vamos a incorporar los alimentos salados, ¿sí? Los alimentos con alto contenido en sodio, en el severo y en el estricto no, pero en el moderado y en el leve, siempre que se controle, sí pueden incorporarse. Los alimentos con bajo y moderado contenido en sodio, con selección en el severo y en el estricto, y sin selección en el moderado y en el leve. Aquí también las aguas comerciales, eso también es importante, ¿sí? Las aguas bajas en sodio, el consumo es libre, ¿sí? Pero tenemos aguas que tienen mucho contenido de sodio, eso también hay que tener en cuenta. Para todo esto es muy importante poder leer las etiquetas de los productos, ¿sí? Eso es algo que nosotros también les enseñamos en consultorio a los pacientes, poder identificar, por ejemplo, cuál agua tiene más sodio, cuál agua tiene menos sodio. Hoy en el mercado las aguas que menos sodio tienen son Levian, Leco de los Andes, la de Favaloro, ahora ha salido una nueva que se llama algo así de Misionera, Misiones, algo así, una botellita verde, también es baja en sodio. Y bueno, y ahora también Ives, por ejemplo, ha incorporado su bidón y te trae el azul, que es el común, y el verde, que es el bajo en sodio, ¿sí? O sea, si hay cambios, si hay modificaciones con respecto a eso. Bueno, por supuesto las aguas para hidratación, las aguas que se usan para los deportistas, que son aguas ricas en sodios, eso lo ideal sería no consumirlas en ningún tipo de régimen. Y después, con respecto a los edulcorantes, sí, había como un mito, digamos, de decir que si tenías presión alta que no podías utilizar los edulcorantes que tenían base sódica, digamos, sí se pueden utilizar los edulcorantes. Es mínima la cantidad que se consume de edulcorante y mínima la cantidad de sodio que incorporamos, así que no hay ningún problema, salvo los edulcorantes con base sódica, la sacarina o el ciclamato, en los regímenes severos, digamos. ¿Sí? Después en el resto no hay ningún problema. Entonces, como les decía recién, lo importante es poder leer los envases. Vuelvo a repetir, en el mercado hoy por hoy todos los días salen productos nuevos, las mismas marcas largan productos nuevos con menos sodio, con menos grasa, ¿sí? Entonces por ahí lo ideal es aprender a leer el rotulado. Cuando el rotulado me dice que tiene 0 o no contiene sodio, quiere decir que la porción tiene menos de 5 miligramos, ¿sí? Siempre recuerden que tienen que fijarse por porción. El paquete de lo que fuera puede tener 1, 5, 10 porciones. Entonces eso también es importante prestar atención.
Si es muy bajo en sodio, quiere decir que tiene 400 miligramos de sodio o menos. Bajo en sodio, que tiene entre 40 y 120, digamos. Cuando me dice reducido en sodio, eso es lo mismo que lo que pasa con light o con dietéticos, ¿sí? Reducido en sodio significa que tiene un 25% menos que sodio que el mismo producto común, digamos, ¿sí? O sea, supuestamente la agua Ives que me dice reducida en sodio tiene que tener un 25% menos la común que la reducida, ¿sí? Y bueno, sin sal añadida, por ahí uno dice, ay, este producto sin sal añadida lo consume sin problema. Sin sal añadida significa que en la preparación de ese producto no se le ha agregado sal, pero el producto de base puede ser un alimento alto en sodio, ¿sí? Así que por ahí hay que tener cuidado.